Para cantar la flor en el truco, había algunos cantitos picarescos. Mi viejo odiaba la flor en el truco porque decía que el truco es un juego de destreza y de engaños y de simulación, y que la flor eran 3 puntos que te venían de arriba, se cayó un gato, decía el viejo, y que no servía eso, porque era azaroso. Entonces siempre se jugaba al truco sin flor. Pero había algunos cantitos, como, insisto, picarescos. En un pueblito de Arteaga, donde relincha el peludo, vi de volar a un sapo con una flor en el ojal del saco. Esa. Después te hacían el cantito, esa, como diciendo a dónde iba el verso. Y también estaba por el río Paraná, venía navegando un piojo con un hachazo en un ojo y una flor en el ojal. Y digo yo, ya que dije Paraná y alguien navegando, no solamente debería traer un hachazo en un ojo y una flor en el ojal, sino una bolsa con merca, porque parece ser que el río Paraná, al que ahora nos han acostumbrado a llamar hidrovía y no me gusta nada, pero el río Paraná es una ida y vuelta de merca, y vos no te imaginás la cantidad de dinero que esto representa. El tema del negocio de la merca, el narcotráfico, las bandas que trafican. ¿Y por qué se produce este negocio tan gigante? Y bueno, por la falibilidad del ser humano. Fíjate vos que un tipo que no se deja corromper es un tipo virtuoso. Quiere decir que hay que hacer algún esfuerzo para no corromperse, que las tentaciones vienen con el ser humano. Y entonces lo que hay que hacer es laburar en contra de esas tentaciones. Quiere decir que ya está en nosotros. Y si está en nosotros, por eso es gigantesco ese negocio del narcotráfico a través de lo que llaman la hidrovía. Ya hablamos de la hidrovía en cuanto a comercio, la falta de control, Vicentín, los granos que salen y que nadie controla, todo eso que ahora aparentemente el Estado ha tomado alguna rienda en el asunto. Pero yo sigo desconfiando del ser humano, es decir, desconfío de mí también. Y entonces me digo, a ver, si se mueve tanta guita, ¿por qué no va a estar corrompido el poder judicial? ¿Por qué no va a estar corrompida la política? Y más en la provincia de Santa Fe, ¿no? Donde hay tanto puerto y tanto puerto sin control. Hace poco leí una nota en Rosario 12, escrita por Victorio Paulón, y saqué un trocito que dice: la opinión pública está asociando cada vez más los crímenes interminables de jóvenes pobres con el narcotráfico con la hidrovía, y a la ruta acuática con la gigantesca estafa de Vicentín. Y ese no es un problema excluyente de los santafesinos. Bueno, a ver, Victorio Paulón comenzó su militancia a principios de la década del 70, mientras estudiaba comunicación social en la Universidad Católica de Rosario. Trabajó en la fábrica Bilber de Villa Constitución, provincia de Santa Fe, donde inició su militancia sindical en la seccional Villa Constitución de la Unión de Trabajadores Metalúrgicos, la UOM. Victorio fue detenido el 1 de mayo de 1975, puesto a disposición del Poder Ejecutivo, fue trasladado a la cárcel de Coronda, luego a Devoto, también pasó por las cárceles de Chaco, Caseros, en Buenos Aires y Rapson. Fue liberado en abril de 1982, se exilió en Francia, donde lo esperaba su familia. Actualmente se desempeña como secretario de Derechos Humanos de la CTA de los Trabajadores e integra la comisión directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales CELS. Bien, Victorio, ¿estás por ahí? ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, muy contento de charlar con vos. Bueno. Recuerdos sí. de cuando presentaste allá el libro de los presos de Coronda hace como 20 años. ¿Te acordás? Bueno. Fue hermoso ese acto contigo y con Liliana Daune, fue... Sí, hermosísimo. No lo olvido. Bueno, sí, te estaba escuchando
comentario. Bueno, estamos en medio de un escándalo, Quique, vamos a poner el nombre que Sí, tienen las dale, cosas. dale. Hay un escándalo político. Sí. Acá hubo un jefe de investigaciones de fiscales que venía con experiencia, con respaldo de los organismos de derechos humanos, que es Marcelo Saín, Ajá. creador de la Policía de Seguridad Aeronáutica, Sí. y desembarcó en Santa Fe en un concurso que ganó como jefe de investigación de la Fiscalía. ¿Y cómo le fue? Y empezó a avanzar con bastante seriedad, Sí. y fue nombrado ministro de Seguridad, y ahí estalló el escándalo. Ajá. Ajá. Lo persiguieron cuando empezaron a caer 2 fiscales, ya previamente 2 jefes de policía de la provincia Sí. en cana por narcotráfico. Cuando empezó a tirar de las sogas, empezó a crujir la estantería. Claro. Entonces, no hubo peor idea en la legislatura que proteger a los diputados y senadores que de alguna manera parecían salpicados, por lo menos a título de investigación. Ajá. Y se ampararon en su fuero y crearon una ley que se llama la ley anti-Saín para poner perdóname que me ría un poco. Es increíble. Pero es increíble lo que estás contando. Es increíble. Es como autoprotegerse para seguir mercando con la merca. Pero autoprotegerse de la manera más torpe. Sí. Porque cuando vos estás en un lugar, diputado, senador, concejal, gobernador, lo que sea, por el voto popular, Sí, señor. por lo menos tenés que disimular. Claro. No ponés, Sí, claro, sí. no podés consagrar la impunidad. Bueno, esto fue avanzando, Sí. y en este momento Saín ha logrado un recurso de amparo de un juez laboral porque lo quieren sacar de la fiscalía, donde ganó por concurso, Sí. acusándolo de cuestiones supuestamente reprochables de su función en el Ministerio de Seguridad. Sí. Bueno. Nada que ver una cosa con la otra. Sí. Pero bueno, a pesar de eso, hay en este momento una tensión muy grande porque hay legisladores que saben de leyes, que tienen ética, moral, y que le están haciendo la pata ancha. Entre ellos Matilde Brera, vos la recordarás. Sí, señor. Matilde es conocida defensora de derechos humanos, fue defensora en Comodoro Pi, se jubiló en la Justicia Federal y hoy es diputada por el Frente de Todos, diputada provincial. Sí. Y entró por la lista originaria de María Eugenia Bielsa. Ahora, yo no sé si hago un reduccionismo apresurado, pero digo, como lo describís, como yo me lo imagino, esto no tiene solución, Victorio. ¿Cuál es el arreglo al que se puede llegar para solucionar esto del narcotráfico, esto de la falta de control y esto que decía yo al principio, que son las tentaciones humanas? Sí, mira, yo eso lo pensé y lo dije por décadas. Yo decía lo siguiente. Sí. Si hablan de combatir al narcotráfico y no arrancan diciendo que hay 12 puertos privados en la provincia de Santa Fe, sin control, esto es joda. Sí. Pero últimamente se está hablando de esos y está saliendo. Yo creo que es un momento histórico donde se puede avanzar muy seriamente. Falta la voluntad política. Sí. Y falta terminar con esa payasada de proteger por ley los fueros y ni siquiera permite la investigación. Que escúchame, Cristina fue presidenta y desde que dejó la presidencia vivió investigada, encausada, procesada y se pasó los 4 años de Macri declarando. Sí, okay. En Santa Fe no. En Santa Fe sos senador, bueno, ni te cuento. Pero esa ley... Porque hay otra cosa. A partir de que el peronismo perdió con la última elección de Obey, y el socialismo ganó con minoría en ambas cámaras, sí, señor, tuvo que hacer un acuerdo de gobernabilidad. Ajá. Y en ese acuerdo le dio un paquete tan grande de subsidios no rendibles, que no tiene necesidad de explicar a cada senador
que se convirtieron en una especie de señores feudales. Qué bárbaro. Mira, yo no te podría decir hoy, pero en un momento dado lo que manejaban de subsidio los senadores duplicaba lo que recibían como sueldo. Ahora, o sea, a valores de hoy en cuántos millones sí, de pesos mensuales sí. de manejo discrecional. Y eso evidentemente fue generando un poder local que lo preservan a toda costa. Vos imaginate, bueno, el senador de Rosario tiene 1.200.000 habitantes que atender, pero el senador de allá del norte, de Vera, de todos esos departamentos que deben tener 50, 60.000 personas, maneja la misma cantidad de plata. Qué bárbaro. Entonces se terminan haciendo vitalicio porque, bueno, hay 50, 100 instituciones a las que hay que subsidiar, 20 clubes de fútbol en todo el departamento. Pero esto, Victorio, ¿esto sucede por la falta de información, porque no tenemos muchas ganas también? Siempre estamos sospechando de todo eso, entonces, ¿qué me voy a meter? ¿Esto también sucede porque no nos metemos en esta cuestión? Totalmente. Bueno, totalmente. No Mira, nosotros tiramos una iniciativa esta semana, va a salir el domingo en el Rosario 12, una solicitada. Y en un día y medio juntamos más de 450 firmas. Ahora, si vos te pones a analizar cuántos funcionarios políticos con cargo hay, son la inmensa minoría. Claro. El resto son personas como vos y como yo que están podridas, que están hartos sobre todo de la ola de crímenes que nunca se explican. Llevamos más de 10 años en Rosario de 1 o 2 muertos por día. Todos jóvenes, pobres de los barrios, todos los hechos, y todo caratulado como ajuste de cuenta o sicariato. No hay policías heridos, no hay enfrentamientos, hay un estado de cosas que realmente te hacen hervir la sangre. Nosotros, Quique, por la edad que tenemos, hemos vivido la época del terrorismo. Por supuesto. Y son heridas colectivas que no cicatrizan nunca. Entonces, si no hay una respuesta de los políticos que están para eso, si se viven cubriendo chanchullos entre ellos, aunque no sea el narcotráfico, por ahí es la timba clandestina, ¿viste esos negocios que siempre se manejan? Históricamente se han manejado prostitución, etcétera. Bueno, a nadie le van a dar prisión perpetua Pero, de acuerdo a esta descripción, Victorio, ¿a qué se llama entonces guerra contra el narcotráfico? Es una sanata. Total. Total. Ojalá nunca haya una guerra. Mirá a México cuando declaró la guerra, la cantidad de muertos que tuvieron. Lo que hay que hacer es fortalecer el poder judicial. Lo que tienen que hacer, empezando por la corte, bajarse del caballo y dejar de conspirar. Porque ahí lo agarraron a Rafael Gutiérrez, que fue presidente durante mucho tiempo, en una reunión con 2 diputados de la oposición, proponiéndole hacerle un juicio político al gobernador, por todo este quilombo institucional que hay. Es escandaloso, pero bueno. Me parece que lo que hay que lograr es que reaccione la conciencia colectiva, la ciudadanía. Claro, por eso te llamé, para estar un poco más informado, para no tener tanto alambique intermedio y poder hablar crudamente como vos lo hacés siempre, y entonces esto que nos ayude a entender qué es lo que está sucediendo, porque no se avisora una solución a esto. Yo estoy seguro. No en el corto plazo. No, claro. Mira, yo a Perotti le critico un montón de medidas que fue tomando, pero hay algo que a mí me llegó mucho, que fue su compromiso cuando asumió de que iba a combatir a las mafias. Y la manera en que lo bancó a Saín en todo esto, a mí me empezó a sorprender, decir, bueno, no, está bien. Acá tenemos que salir todo a bancar esto. ¿Por qué no se puede investigar? ¿Por qué no podemos parar con la matanza de pibes pobres todos los días y los enterramos bajo el título del narcotráfico o del ajuste de cuentas o del sicariato? ¡Qué locura! Pero es de... te digo la verdad, Quique, es casi un cinismo colectivo. Bueno,
Bueno, pero esto que estás haciendo, que estamos haciendo en este momento, también es un comienzo, ¿no? Es como para empezar a entender qué sucede, para empezar a entender la corrupción en todos los estamentos, del Estado, de la vida nuestra, mirarnos a nosotros mismos también, en qué momento fuimos corruptos, analizar un poco esto, ¿no? La corrupción no está solo en los demás, también está dentro nuestro. Seguro. Victorio. ¿Quién no coimió un zorro? Exactamente. Que te agarró con el carnet vencido. Sí. Pero bueno, que nos parece el algo... problema Sí. Para mí tiene un límite, el límite es la muerte. Claro. Yo te soy sincero, Sí. Quique, porque lo vi, porque lo viví. Sí. Cuando hay impunidad para matar, porque está muy mal la cosa. Estamos muy mal. Y por suerte hay reservas, ¿viste? A mí me emociona, te diría, Sí. fiscales jugados. Claro. Porque hay otro fenómeno. Hubo un nombramiento en los últimos 10 años de una cantidad de fiscalías que se crearon. Sí. Y tienen todo el mismo perfil. Pibes jóvenes, de poca experiencia, tal vez jurídicamente formado, Sí. pero un fiscal que no tiene calle, que se come el aprete porque la presión es fuerte, ¿viste? Sí. Entonces resulta que se dificulta el avance sobre las investigaciones, Claro. por la presión que ejercen sobre la justicia. Bueno, Sí, señor. eso me parece que somos nosotros los que tenemos que salir a ponerle el cuerpo. Y a decir, basta, señores, Sí. tienen un cargo, honrenlo, Sí. honrenlo, y si no, cambien de laburo, como dijo Cristina alguna vez. Si no les da el cuero para esto, Sí. búsquense otro conchavo. Victorio, bueno, nada, te agradezco este ratito, te agradezco esta aproximación cruda y rápida a este tema que esperemos que comience a ser avisorado por la gente y comience de alguna manera una solución y un parate a las muertes y a toda la corrupción. Te mando abrazo grande, Victorio, y muchas gracias. Abrazo gigantesco, Quique. Lo escuchaste a Victorio Paulón. Ajá. Sí. ¿Qué tema, no? ¿Y dónde lo escuchaste a Victorio? Y lo escuchaste en Estudio País.